¿Qué es lo primero que me vaya a preguntar? Espera para cachar, más o menos. ¿Cómo ven ustedes la mirada a futuro con el tema de la crisis penitenciaria en general? Y después nos vamos más a lo de las mujeres y todo. Ahora, si necesitáis como leer algo, dale más, porque en el video no siempre vaya a aparecer tú, sino que va a Ah, ser ya, solo tu audio. ya, bacán. Si necesitáis apoyarte, Sí, eso estoy viendo. ya. ¿Partamos? Eh, ya, dame un segundo. Primero, Ya. tu nombre y tu cargo. Eh, Carlos Elgueta, soy subdirector de ONG Azul. Bueno, ¿cuál es la mirada a futuro que tú ves en este tema de la crisis penitenciaria a nivel general? ¿Cómo pueden cambiar este panorama? Bueno, la verdad es que son bastantes puntos, digamos, los críticos que hay dentro del aparato penitenciario, el sistema penitenciario, y, y parte, digamos, de las reformas que se necesitan para avanzar, digamos, en esta crisis, poder superarla de alguna forma, creo yo, que pasan primero por un punto a nivel legislativo, en el sentido de que exista voluntad política para que hoy tengamos en Chile una ley de ejecución de penas, con la figura del juez de ejecución de penas, por supuesto, una ley que ha sido una demanda histórica, digamos, de los movimientos o de las organizaciones, fundaciones o en opinión incluso de académicos destacados, digamos, sobre la materia. O sea, tener hoy día un reglamento de establecimientos penitenciarios, algo que va contra la Constitución y que mantenerlo esto en un rango infralegal, digamos, vendría a contradecir los tratados internacionales de derechos humanos en la materia. Eso como primer punto. Esta reforma penitenciaria, contemplando, digamos, esta ley de ejecución que contempla a su vez la figura del juez de ejecución de pena, necesariamente tiene un enfoque en derechos humanos y de género, porque hoy día la normativa que hay, al ser dispersa, digamos, y no estar condensada en un único cuerpo normativo, lo que hace es que faculta, digamos, a Gendarmería para tomar decisiones o para regular materias específicas de una manera tal que incluso un alcaide, digamos la autoridad penitenciaria de un centro penitenciario determinado, tiene incluso la facultad de dictar normativas dentro de su recinto en torno al funcionamiento. Y en ese sentido, la normativa nos ayuda mucho a solucionar los problemas que se van suscitando durante la ejecución de la pena de las personas privadas de libertad. Como segundo punto, es necesario también que hoy día tenga una alta participación las organizaciones de la sociedad civil en esta materia. Y esto particularmente lo digo a propósito del proyecto de ley del mecanismo que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Este proyecto de ley básicamente lo que busca es poner observadores de cárceles y de recintos de privación de libertad en un sentido amplio, que va desde hospitales psiquiátricos, comisarías, cárceles, centros del Sename. Y este proyecto de ley actualmente se encuentra en el Congreso, está en tramitación y ahí, digamos, una de las observaciones que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue precisamente que no contemplaba mucha participación de la sociedad civil. En ese sentido, la observación hay que hacerla al proyecto y poner ahí también harto ojo, digamos. Eh, bueno, en ese sentido, yo creo que también hay otras medidas que aportan, digamos, al mejoramiento de las condiciones carcelarias y que tienen que ver ya con proyectos puntuales. Por ejemplo, el permitir el derecho a voto de las personas privadas de libertad que están habilitadas para hacerlo. Proyectos de ley como el proyecto de ley Sayén, que busca mejorar las condiciones para las mujeres con hijos embarazadas privadas de libertad. Y en ese sentido, estos proyectos de ley o estos proyectos que se están trabajando debiesen tener un impulso, digamos, de parte de la sociedad civil de manera tal de darles fuerza para que finalmente los parlamentarios se hagan cargo de la situación.
Eso en términos generales. Ahora yendo un poquito más a lo específico de nuestra investigación, y tú lo mencionabas, la ley Sayen, también la misma pregunta, ¿cómo ves a futuro el poder revertir el panorama que viven las mujeres madres de lactantes y que están embarazadas y que están en las cárceles? Ya, bueno, la verdad es que bueno, el tema de las mujeres privadas de libertad es mucho más complejo porque finalmente cuando uno se adentra, digamos, en del sistema penitenciario y ves, por ejemplo, lo que te decía anteriormente, la regulación del mismo sistema está con una perspectiva, digamos, androcéntrica en donde finalmente las cárceles están construidas por hombres y para hombres, por lo tanto no atiende, digamos, las necesidades particulares de las mujeres y en ese sentido el sistema penitenciario, digamos, viene a ser una de las esferas más que atraviesa el patriarcado como en todo orden de cosas. En ese sentido es importante lo que decía respecto de la reforma penitenciaria, esta ley de ejecución, con un enfoque de género, digamos, que hoy día no está dentro del sistema penitenciario, dentro de la regulación. Si lo vemos, son muy escasa la normativa que puede tener un enfoque de género, que se podría decir que tiene un enfoque de género, pero en la práctica tampoco se ve muy acogido eso, digamos. Y en ese sentido también es crucial la formación de los mismos funcionarios de gendarmería. O sea, hoy día las personas que están teniendo el trato directo con las personas privadas de libertad cuentan con un sistema de educación, digamos, que no tiene mayor contenido o mayor formación en derecho humano, en temas de género, y así también podría nombrarse el enfoque intercultural, atendiendo, por ejemplo, hoy día el alto crecimiento de la población migrante al interior de las cárceles. En ese sentido, bueno, la ley Sayen, el proyecto de ley Sayen, de alguna forma viene a hacerse cargo de la situación de las mujeres privadas de libertad que estén embarazadas o que tengan hijos. Y lo que propone este proyecto de ley básicamente es que se haga improcedente la medida cautelar de prisión preventiva y establece la figura de la suspensión del cumplimiento de la condena privativa de libertad en el caso de mujeres embarazadas o con niños menores de 3 años. Y bueno, este proyecto de ley, si bien puede tener ciertas falencias, digamos, o críticas que pueda recibir desde algunos sectores en el torno a que vendría a perpetuar el rol de la mujer como cuidadora de hijos, etcétera, sin perjuicio de ello, el proyecto de ley se hace cargo de una realidad que hoy día viven las mujeres privadas de libertad, y es que se les separa de su hijo a los 2 años de edad o si están embarazadas y tienen que parir dentro de las cárceles, lo están haciendo engrillada, y eso no puede ser. Y no sé, o sea, por ejemplo, la visita que hizo el Papa al centro penitenciario femenino en ese sentido fue súper simbólico. Y a propósito de eso, después se presentaron proyectos de ley en torno que básicamente proponían algo muy similar al proyecto de ley que nosotros habíamos presentado en conjunto a las otras organizaciones. Pero igual hubo cierta resistencia de otros sectores de la política que incluso no estaban de acuerdo con firmar el proyecto porque consideraban que estaba hecho a partir del caso puntual de Lorenza Cayuán y por lo tanto había un sesgo ahí que era como pro pueblos indígenas, digamos, y por eso no querían firmarlo. Entonces ahí, digamos, el llamado es digamos, a tratar de hacer presión de alguna forma, que las autoridades políticas se tomen en serio este debate y se hagan las reformas, digamos, que hoy día urgen en la materia, porque si no vamos a seguir criando niños dentro de las cárceles y vamos a seguir creciendo, va a seguir creciendo, ¿cierto? Este círculo de meterlo al cename, salen, egresan, van a la cárcel y vuelven a caer.